Hola, ¿qué tal, estimados compañeros y profesora presente? A nuestro grupo nos tocó hablar sobre el modelo psicológico que es el psicoanálisis, un modelo en sí propuesto por Sigmund Freud, lo que corresponde a lo siguiente. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una teoría psicológica y método terapéutico desarrollado por Sigmund Freud desde 1856 hasta 1939, lo que propone que gran parte del comportamiento humano está influenciado por procesos inconscientes, experiencias de la infancia y conflictos internos. Nos preguntamos por qué Freud creó el psicoanálisis. Si bien es cierto, Freud desarrolló el psicoanálisis a finales del siglo XIX, al observar que algunos pacientes presentaban síntomas físicos o emocionales, sin una causa médica clara. A partir de ello, también planteó que procesos inconscientes podían influir en la conducta humana. De tal manera también tenemos conceptos centrales sobre el inconsciente, que son pensamientos, deseos y recuerdos fuera de la conciencia. El ello, que son los impulsos y deseos básicos. El yo, la parte racional que equilibra los deseos y realidad. El super yo, que son las normas morales y valores. Por ejemplo, una persona siente enojo hacia un jefe, pero no lo expresa, pero luego esa persona tiene dolores de cabeza o ansiedad. Freud diría que existe un conflicto inconsciente reprimido. Otro ejemplo que también podemos dar es una persona puede sentir ansiedad antes de hablar en público, sin entender completamente por qué. Pero desde la vista o desde la visión del psicoanálisis, podría existir una experiencia previa e inconsciente que influye mucho en sí, en su conducta de esta persona, de sentir la sensación de la ansiedad al expresarse o hablar en público. A continuación vamos a hablar de un siguiente punto, que es la estructura de la personalidad. Para comprender cómo funciona la mente humana, Freud propuso una estructura de personalidad compuesta por tres sistemas psicológicos, que ya conocemos, que es el ello, el yo y el superyo, ¿no? El ello, que busca el placer inmediato, ¿sí? El yo, que toma decisiones racionales, y el superyo, que regula según los valores morales. Vamos a hacer un ejemplo en el caso de un estudiante que quiere copiar en un examen, ¿no? Sabemos que de este estudiante el ello es prácticamente en copiar para aprobar, no, porque es su deseo, su impulso, por querer aprobar, pero copiando, ¿no? Pero el super yo de ese estudiante sabe que está mal, pero ahí es donde interviene el yo del estudiante, donde es la parte racional que equilibra los deseos con la realidad, y este de por sí decide en estudiar o actuar. El principal aporte del psicoanálisis fue demostrar que gran parte de nuestra conducta no depende únicamente de decisiones conscientes, sino también de experiencias emocionales y procesos psicológicos que muchas veces no percibimos. De tal manera, comprender estos conceptos permite entender cómo los conflictos internos influyen mucho en nuestra conducta. A partir de ello, mi compañero explicará los mecanismos de defensa y el desarrollo psicosexual propuestos por Sigmund Freud. Bueno, en este caso tenemos los mecanismos de defensa, que vienen a ser formas inconscientes que utiliza la mente para reducir la ansiedad y proteger emocionalmente a las personas, ¿no? En este caso, Freud y Anna Freud estudiaron varios tipos de mecanismos. Los principales mecanismos que existen vienen a ser la represión, la negación, proyección, tenemos también la racionalización y la sublimación.
Cada una de estas representa y consiste en lo siguiente, ¿no? La represión consiste en bloquear recuerdos o pensamientos dolorosos. Por ejemplo, sería olvidar alguna experiencia traumática de la infancia. En el tema de la negación, la persona rechaza aceptar una realidad difícil. Por ejemplo, negarse a aceptar una enfermedad o algún problema. En este caso también tenemos la proyección, ¿no? Este atribuye sentimientos propios a otras personas. Un ejemplo sería cuando una persona enojada acusa a otro de estar molesto. También tenemos la racionalización. Busca una excusa para justificar errores o fracasos. Su ejemplo sería, ¿no? Un alumno desaprueba un examen y dice que el profesor me tiene cólera. Eso es lo que nosotros llamamos racionalización. También existe la sublimación. Me dice que transforma impulsos negativos en actividades positivas. Un ejemplo sería canalizar la agresividad mediante el deporte o el arte. Luego tenemos también el desarrollo psicosexual. Freud propuso que la personalidad se desarrolla a través de etapas durante la infancia, según él. Las experiencias vividas en esa etapa influyen en la personalidad adulta. Por ejemplo, tenemos la etapa oral, que es de 0 a 1 año, que me dice que es el placer se relaciona con la boca y la alimentación. Las posibles consecuencias vienen a ser la ansiedad o la dependencia emocional. También tenemos la etapa anal, que es de 1 a 3 años y se relaciona con el entorno del esfínteres, ¿no? Con el control. Las posibles consecuencias que lleva a tener esto viene a ser el perfeccionismo o exceso de orden. También tenemos la etapa fálica, que será de 3 a 6 años. El niño descubre diferencias entre hombres y mujeres. Freud propuso el complejo de Edipo y Electro. Tenemos también la etapa de latencia, que viene a ser de 6 a 12 años, y disminuyen los impulsos y aumenta el interés por la escuela y amistades. Tenemos también la etapa genital, que se da en la adolescencia. Aparece el desarrollo afectivo y sexual maduro. Eso es lo que viene a ser sobre el desarrollo psicosexual, y también tenemos sobre los mecanismos de defensa. Aplicación actual del psicoanálisis. Actualmente el psicoanálisis se sigue utilizando en diferentes áreas de la psicología y la salud mental. Aunque muchas teorías de Sigmund Freud han sido modificadas con el tiempo, sus aportes siguen siendo importantes para comprender la personalidad, las emociones y los conflictos internos. El psicoanálisis busca ayudar a las personas a reconocer pensamientos, emociones inconscientes que pueden afectar a nuestra conducta, relación y bienestar emocional. Se utiliza para psicoterapia. Se emplea en terapias psicológicas donde el paciente conversa con sus pensamientos, recuerdos y emociones para descubrir conflictos inconscientes o experiencias reprimidas. También nos ayuda a comprender de la personalidad. Ayuda a entender cómo las experiencias de la infancia, la relación con los padres y el entorno influyen en la formación de la personalidad adulta. También está el estudio de traumas. Permite analizar experiencias dolorosas, traumáticas, que permanecen reprimidas y continúan afectando emocionalmente a la persona. Relaciones interpersonales. Explica cómo los conflictos emocionales y experiencias tempranas pueden influir en la forma de relacionarse con otras personas, especialmente en relaciones de pareja, amistad o familia. En el ejemplo clínico tenemos una persona que tiene miedo intenso a que su pareja la abandone y puede descubrir mediante terapias que durante su infancia experimentó rechazo, falta de afecto o separación emocional según el psicoanálisis. Estas experiencias pueden permanecer en el inconsciente o influir en las relaciones actuales. También tenemos en otro punto las fortalezas y críticas. El psicoanálisis es considerado uno de los enfoques más importantes de la historia en la psicología, porque permitió estudiar profundamente la conducta humana. Sin embargo, también se recibió muchas críticas. Por ejemplo, en las fortalezas introdujo el estudio del inconsciente. Freud revolucionó la psicología al proponer que muchas conductas, emociones y pensamientos tienen orígenes en procesos inconscientes de la persona no percibe directamente, Influyó la psicología clínica.
El psicoanálisis ayudó al desarrollo de la psicoterapia moderna y abrió camino para nuevas formas de tratamientos psicológicos centradas en las emociones y experiencias pasadas. También resaltó la importancia de la infancia. Freud explicó que las experiencias infantiles influyen en la personalidad y el comportamiento durante la vida adulta. Actualmente muchas teorías psicológicas continúan considerándose importante en el desarrollo emocional de la niñez. En críticas podemos encontrar difícil de comprender científicamente. Muchas ideas del psicoanálisis son complicadas de medir o demostrar mediante métodos científicos y experimentales. Aunque ideas tienen poca, también otro punto es que algunas ideas tienen poca evidencia actual. Varias teorías de Freud, especialmente sobre el desarrollo psicosexual, han sido cuestionadas porque no cuentan con suficiente evidencia científica moderna. Otro punto es que puede requerir tratamientos largos. Por ejemplo, las terapias psicoanalíticas pueden durar meses o incluso años, ya que buscan explotar profundamente la historia emocional y los conflictos inconscientes del paciente. Y para finalizar tenemos la conclusión. El psicoanálisis permitió comprender que la conducta humana no depende únicamente de decisiones conscientes, sino también de experiencias pasadas, emociones reprimidas y procesos inconscientes. Gracias a las ideas de Freud, la psicología comenzó a estudiar más profundamente la personalidad, los traumas y las emociones humanas, aunque existen críticas científicas hacia algunas de sus teorías. El psicoanálisis sigue siendo uno de los enfoques más influyentes de la historia de la psicología y continúa aportando herramientas importantes para comprender la mente humana. Gracias.